único que piensa. Bueno, en la región, Danilo. La región está muy agitada. Ha estado muy agitada. Noticias interesantes, algunas preocupantes. Muy preocupantes. Este fin de semana. Comencemos con Brasil. Lula finalmente sale libre después de un acto de injusticia desde mi punto de vista. Pero el hombre salió a la playa con una novia y todo. Bueno. Pero la esa es otra cosa, pero sí, estaba preso. Estaba preso porque una cantidad de corruptos del Brasil que han cogido el poder se propusieron sacar a Lula de circulación, sacar a Dilma Rousseff. Y hoy a Dilma Rousseff denunciar que se están tejiendo unas tentativas muy negativas contra la figura de Lula en estos momentos. Sí, bueno, que el pueblo se tire a la calle y resuelva, porque eso no es lo que están haciendo los pueblos ahora. Bueno, no es eso lo que están haciendo. Pero bueno, aunque hay cosas que siempre política depende de cómo el cristal que se miren las cosas. Porque, por ejemplo, Evo Morales, el primer indígena que llega al poder, le coge el gusto al poder, hace una serie de transformaciones, ciertamente. Sí, logró muchas cosas. Logra muchísimas cosas, pero la incomprensión. La incomprensión, por un lado, pero también el gusto que le cogen los gobernantes al poder. Se propone, después de 3 periodos, volver a un tercero. Hace un referendo que lo pierde, se impone en el poder unas elecciones, hacen igualitos que aquí, una trampa grandísima en términos electrónicos, y se cogen las elecciones, igualitos que aquí, o sea, cogen el resultado electoral. Y entonces viene el pueblo, se tira a la calle. No entiendo eso de los guardias, decir, bueno, no, presidente, para evitar tales o cuales situaciones, renuncie. Pero Luis, se están desencadenando acontecimientos en Bolivia en este momento que están creando una situación de vacío institucional, por ejemplo. Pero antes del vacío institucional, Danilo, si realmente eso se me parece a aquella vez cuando en Venezuela tumbaron por unos días a Hugo Chávez, entonces viene el representante de la derecha rancia del sector venezolano. Que en Bolivia son los santacrucianos. Del sector empresarial, le echa mano al poder y habla de la moribunda constitución. Pero inmediatamente se convierte en un pichón de dictador y hay que sacarlo del poder. Entonces, aquí vienen los guardias y hacen renunciar los guardias y los policías. Y los policías. Pero entonces, esos guardias y policías no le dan protección a la casa del presidente Evo Morales. Saquean la casa. Y ahora hay una convulsión social y hay, como tú decías, un vacío de poder y no se sabe quién es quién. ¿Institucional en qué sentido, Luis? Hay varios regimientos de policía revelados en este momento pidiendo la renuncia del jefe de la policía. La renuncia de varios senadores crea una situación de vacío institucional en la medida en que no hay donde presentar la renuncia de Evo Morales para hacerla legal. En estos momentos, legalmente, pese a haber renunciado, Evo Morales sigue siendo presidente de Bolivia. Bueno. Entonces, todas esas cosas preocupan porque cuando no se han creado las condiciones para que la solución que tú estés tratando de llevar no sea la adecuada y en vez de tú llevar la pacificación al pueblo, lo que lleva es la convulsión y un sálvese quien pueda, la desestabilización institucional, la desestabilización del país. ¿Hacia dónde se conduce ahora Bolivia? Yo no sé. No sé. Chile va por el mismo camino. Entonces, Chile por el mismo camino. Entonces, bueno, de todas maneras hay otros casos y otras cosas que no son nuevas, que son viejas y que han durado mucho tiempo. Incluso tanto que ha dejado sus marcas, a veces hasta a nivel del cuerpo, ¿verdad? Las huellas físicas producto de la valentía, de la resistencia, de la oposición, porque cuando no se está de acuerdo con los desbordamientos, pues ahí viene la resistencia. Tú sabes que vamos a decir que vamos a entrevistar hoy a sobrevivientes, porque hay gente que se le condenó a ser fusilado, gente que estuvo esperando en Capilla Aliente visitar el paredón y sin embargo todavía está aquí. Se le escapó a una orden de fusilamiento. Sí, se le escapó. Bueno. Don Ernesto Díaz Rodríguez está con nosotros, es el secretario general de Alfa 66, una organización que tiene su historia, que tiene su impronta. Por eso decía que muchos de sus miembros tienen en su cuerpo, tienen las marcas de la prisión.
Por ahí tenemos también acompañando a don Ernesto, al señor Basilio Guzmán, que durante 22 años estuvo preso. 22 años de prisión. De prisión. No es pajita de coco, como decimos por aquí. De manera que él está también con nosotros. Y bueno, y qué decir de José Manuel, ¿verdad? Porque anfitrión de nuestros distinguidos. Ya hermanos nuestros. Exacto. A veces se le da su gripación. Socio. Me invitó a un almuerzo suculento, pero más nunca me ha vuelto a invitar ya. Bueno, pues para contraparte importante, para no decir socio, sí. No voy a decir socio porque como no da dividendo, no deja dividendo el programa, pero en definitiva, pieza importante de este programa. Los miércoles tenemos por aquí siempre con su sondeo emocional, pero él es más que una pata del programa. Así es. Porque no solamente tiene responsabilidad de los miércoles, sino cualquier día. Sobre todo cuando tiene un invitado distinguido como el día de hoy con don Ernesto. ¿Cuántas veces don Ernesto ha estado en el país? ¿2 o más? Más. Pero en el programa lo hemos tenido 2 veces con esta. Y qué bueno que a propósito de sus 80 años que cumplen el día de hoy. Hoy cumple 80 años y luce bastante bien, o sea, don Ernesto, o sea que yo creo que el gobierno cubano está preocupado. Bien, pues vamos a dar la bienvenida formal a don Ernesto, nuestro distinguido invitado que a su paso por el país también pasa por el programa. Vamos a hacer de esto una costumbre. Cuando él venga al país, pase por el programa, para recrearnos, si se quiere, con cosas que fueron dramáticas, pero que hoy ya son historia, para que él nos refresque la memoria y conozcamos de sus labios cómo anda la realidad política en Cuba. Y de ahí entonces volvemos y damos unos pasos hacia atrás. ¿Qué pasó aquella vez? Y él estuvo aquí en el país, estuvo cerquita en aquellos tiempos. Sí, bueno, un tiempo que unidades de Alfa 66 se entrenaron en el país y llegaron a desembarcar en Cuba y establecer focos guerrilleros que no tuvieron el éxito. Por aquí, por Punta Presidente. Hubo un campamento guerrillero. Cuéntenos, bienvenido don Ernesto, bienvenido, y vamos a contar todas esas cosas para refrescar la memoria. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al canal que me da esta posibilidad de compartir algunas de mis vivencias y muchas gracias sobre todo a este generoso pueblo dominicano, quien llevo de parte en mi corazón con mucha gratitud, con mucho sentimiento, y me siento feliz de estar aquí hoy, aquí en esta cita con ustedes. ¿Recibió el pueblo cubano apoyo y los movimientos que ustedes de una u otra forma integraron o participaron al apoyo? ¿Sentí ese calor dominicano hacia los entonces jóvenes que tenían inquietudes y aires y luchaban por aires libertarios en Cuba? Recibimos mucho apoyo, apoyo moral, apoyo de toda índole, y este apoyo no comenzó ahora con esta lucha por la libertad de Cuba, para tratar de cambiar el sistema político opresor que tenemos en nuestra patria. Este apoyo del pueblo dominicano comenzó, hay que remontarse a la guerra de independencia, con el generalísimo Máximo Gómez, que tanto luchó y tanto se sacrificó por la libertad de Cuba. Así es que nosotros siempre hemos tenido el apoyo de República Dominicana, lo tuvimos inclusive y lo seguimos teniendo en la lucha por tratar de liberar a Cuba de las cadenas del comunismo opresor. Muy temprano, en el año 1964, durante el triunvirato, el gobierno de don Arrey Cabral, tuvieron la generosidad y la solidaridad de cedernos un espacio aquí para que nosotros tuviésemos un campamento militar en Punta Presidente, cerca de la bahía, o en la bahía de Manzanillo. Allí ¿Y en ese tiempo, como cuántos jóvenes estaban entrenando? Muchos. Había muchos jóvenes cursando diferentes entrenamientos.
¿El ejército dominicano le da apoyo logístico y de Bueno, entrenadores? No, nosotros teníamos nuestros propios entrenadores porque una parte de ese grupo de Alfa 66 que estaba aquí en el campamento de Punta Presidente tenía experiencia militar que adquirieron durante el régimen cubano detectó la presencia de... Sí, por supuesto, y protestó, y gritó, e insultó. Pero en ese tiempo creo que no habían relaciones con Cuba, entonces... Bueno, y estaba lo más caliente de la Guerra Fría en su puntual. Entonces, pues, tuvimos una buena acogida. Durante un año estuvimos prácticamente ese campamento. Desde ahí se llevó el desembarco de Eloy Gutiérrez Menoyo y un grupo que lo acompañó. Lamentablemente, el proyecto que teníamos... ¿Qué tiempo duró Eloy aquí? Eloy Gutiérrez. ¿Cómo? El campamento duró un año de entrenamiento. Sí. Pero él duró un año el tiempo que tuvimos de preparación militar en ese campamento de Punta Presidente fue de casi un año. Entonces desembarcó ese grupo de avanzada en Cuba, pero fueron detectados, fueron reducidos y fueron encarcelados. Y lamentablemente... ¿Murieron algunos? En ese instante. ¿En ese grupo no? En ese grupo no. Con posterioridad sí. Con posterioridad hubo varios otros desembarcos, no precisamente desde aquí, desde República Dominicana, pero tenemos el caso de Vicente Méndez, que desembarcó en Cuba con un contingente de 13 jóvenes cubanos que fueron a regar con su sangre la semilla de la libertad, y de los 13 que desembarcaron, solo uno sobrevivió. Del grupo que fue de aquí, que estuvieron encarcelados, ¿qué tiempo duraron presos? Bueno, salieron en libertad en distintas etapas, pero yo diría, como promedio, alrededor de 20 años estuvieron en prisión cada uno. ¿Usted estuvo en ese grupo? ¿Usted era jefe de operaciones, me dicen, del grupo? Yo caí con posterioridad. Ya. Mi captura en Cuba se produce en el año 1968, cuando traté de, continuando esta lucha que iniciamos y que no va a cesar, aunque... Pero no llegaron a establecerse operativamente en los montes de Cuba. No, fue la permanencia de ellos en las montañas no fue más de un mes, porque inmediatamente los detectaron a raíz del desembarco, movieron la división 50, motorizaron los helicópteros y hicieron todo lo que tenía el gobierno para tratar de aplastar esa resistencia antes de que cobrara fuerza. ¿Usted particularmente qué tiempo estuvo en prisión? Yo estuve en prisión un poco más de 22 años. Poco más de 22 años. Poco más de 22 años. Primero recibí una condena de 15 años de privación de libertad a raíz de mi captura en Cuba, también en lucha por la libertad. Y con posterioridad estuve trabajando muy arduamente en la incorporación de miembros de Alfa 66, el desarrollo de la organización interna dentro de Cuba, y estábamos llevando a cabo una tarea de crear células clandestinas. Eso fue entre los años 70 y los años 75. Yo logré organizar aproximadamente 160 células de 5 hombres, tanto en las prisiones... Internamente. En la prisión era posible hacerlo, sí. Bueno, todo es posible. Si era muy riesgoso con las delaciones. Todo es posible si uno está dispuesto a correr el riesgo y si uno tiene la capacidad o la inteligencia para burlar a la vigilancia de la represión de ese sistema. Entonces, a consecuencia de esas actividades, fui llevado nuevamente a juicio. Y una cosa muy curiosa, que eso no sé si se habrá dado en algún momento aquí en República Dominicana, el abogado defensor que el régimen asignó para mi defensa. Era un defensor público. Nunca yo lo conocí antes de la actividad del proceso del juicio. El fiscal pidió 25 años adicionales de condenas para mí. Y a la hora de asumir su defensa, el abogado defensor protestó porque no estaba de acuerdo con la petición fiscal, que el fiscal estaba siendo muy benévolo conmigo
que yo merecía la pena de muerte por fusilamiento. Mi abogado defensor. Aquí los defensores del pueblo hacen realmente su trabajo. Sí, por supuesto, sí. Oye, pero abogado defensor no me defienda, compadre, aplicaría ahí. Entonces, bueno, pues producto de ese trabajo, dentro de Cuba, aún en la actualidad, tenemos muchos militantes de Alfa 66. ¿En la actualidad ustedes tienen estructura interna en Cuba? Por supuesto que tenemos estructuras internas dentro de Cuba. E inclusive se acaba de crear un comando, le dieron el nombre Comando Vicente Méndez, que es esta persona que le indiqué que fue al frente de un contingente a Cuba que murió en combate, él y 12 de sus acompañantes, y acaban de crear miembros de la oposición, un grupo de lucha que se llama Comandante Vicente Méndez Hernández. Pero esos grupos internos han abogado por resistencia armada o pacífica. Bueno, yo diría que en estos momentos ¿Y qué tan riesgoso es ahora? ¿Ha mejorado un poquito las condiciones para que los riesgos no sean tan altos como en otros? Los riesgos en Cuba son permanentes. Cierto es que en la actualidad no están ejecutando, no están fusilando con la misma periodicidad que en la década del 60, que en la década del 70, pero sí hay muchas represalias, hay muchas arbitrariedades, hay muchos encarcelamientos contra los opositores al sistema. Hoy en la actualidad todavía hay muchos prisioneros políticos, muchachos jóvenes que nacieron dentro de ese sistema, pero se han dado cuenta que la libertad... Pero no nuevos presos políticos, los presos que estaban hace un tiempo todavía siguen presos. O todavía la maquinaria de meter gente presa por razones políticas está en movimiento. Los presos que de mi época, los presos que llevaban muchos años en ese sentido, prácticamente ya no quedan. Pero casualmente... ¿Pero por extinción, por fallecimiento, por qué? ¿O han ido poniendo en libertad? Porque han pasado ya más de 20, 25, 30 años, pero les voy a citar un caso muy concreto. Hace solo unos días falleció en Cuba un cubano muy valiente, un cubano que luchó muchísimo por su libertad, Armando Sosa Fortuny. Armando Sosa Fortuny cumplió 18 años de prisión, extinguió su condena, salió en libertad, fue a los Estados Unidos y regresó a Cuba nuevamente a tratar de continuar su lucha por la libertad. Fue capturado una vez más y cumplió de esa segunda sanción otros 28 años de prisión o 26. En total estuvo 44 años en prisión. Acaba de fallecer muy enfermo, sin que el gobierno, a pesar de los reclamos, a pesar de los llamados de clemencia, no fue capaz de concederle su libertad antes de que falleció todavía siendo prisionero político cubano. Pero aquí se debe que la resistencia interna parece, vista desde aquí, no tan fuerte porque ustedes no se han podido establecer como un grupo fuerte. El hijo de Vladimiro Rojas ha construido un grupo disidente que parecía resistir eso, Valera y otro tanto, y sin embargo no logran construir unos polos de resistencias internas de significación. Es que en Cuba es muy fuerte la represión. Ellos han traído el modelo de la Unión Soviética y han utilizado todos los medios brutales de terrorismo de Estado para tratar de asfixiar la resistencia, pero eso no ha sido suficiente para que una parte del pueblo continúe prestando oposición, para continúe reclamando sus derechos a ser libre, a poder escoger un gobernante, a poder tener libertad de expresión, a poder viajar sin tener limitaciones, a poder escoger una carrera educativa por su propia vocación, no impuesta por el sistema. Inclusive por poder tener una asistencia médica adecuada, que aunque la propaganda del gobierno durante muchos años ha sido que Cuba es una potencia médica, que Cuba es una potencia educativa, la realidad no es esa. El pueblo de Cuba se ha visto limitado de recibir una asistencia educativa de acuerdo a su vocación, de la misma forma que en la actualidad ha visto limitado de recibir una asistencia sanitaria, una salud que ellos necesitan para sus padecimientos,
hay una asistencia médica mucho más amplia para los extranjeros, para los que llegan a Cuba con posibilidad de pagar sus cuidados médicos. Pero don Ernesto, se había vendido la idea de que en Cuba, a pesar de las limitaciones producto del régimen de fuerza, sin embargo, habían resuelto el problema de la educación, el problema de la salud fundamentalmente, sí, y que esas cosas estaban resueltas. Inclusive las capacidades de Cuba se regaron por el mundo. Aquí mismo hay muchos profesionales y siempre se resaltaba las calidades, las capacidades de los cubanos, y eso incluso se atribuía a que recibían permanente buena educación y que las cosas o los problemas básicos los tenían resueltos. Y entonces, ¿qué? Eso es una gran mentira de la Revolución Cubana. Eso es una gran propaganda que ellos tienen todos los recursos para tratar de confundir a los pueblos de América Latina y llevarles esa idea de mejora, esa idea hasta de libertad. Han tratado de dar ellos a pesar de que llevan 60 años de tiranía. Pero la realidad es otra. La realidad, si la realidad es otra, entonces la revolución, al margen de los otros fracasos que los combatientes o los que han resistido ese régimen entienden, entonces ha sido un fracaso también hasta por las cosas que ellos vendían como positivas. Por supuesto que ha sido un fracaso total. Mira, en Cuba, un cubano hasta hace muy poquito tiempo no tenía derecho a entrar a un restaurante. Si quería ir, tenía los medios para ir a un restaurante, no se lo permitían, tenía que ser extranjero. Entonces los restaurantes solo eran para los extranjeros. Era para extranjeros. En Cuba... De lo contrario, porque se decía que eso era lo que se había terminado. Claro, que la playa del verano podía ir cualquiera. Todo lo que ellos han proclamado durante mucho tiempo es a la inversa. Los cubanos no tenían derecho a ir a una playa buena como Varadero a disfrutar de unas vacaciones. Los echaban como si fueran cerdos de las playas. Aquí tú no tienes derecho, tú no eres extranjero. Es una realidad doliente que es muy necesario, y por eso nosotros no nos cansamos en nuestro empeño de divulgar la realidad de la tragedia de Cuba, donde quiera que tengamos una oportunidad, donde quiera que tengamos un margen para explicar la realidad de Cuba, que no se entiende en muchos países de América Latina precisamente por la propaganda. O la vieja realidad. Yo quiero, con su anuencia, que vayamos a una pausa y de allá para acá, cuando le dije la vieja realidad, a ver si sigue siendo la misma o si después de algunos cambios, por lo menos de cara, que han estado operando en Cuba, si realmente la situación ha variado en alguna medida o sigue siendo la misma, y si se siguen aplicando los mismos métodos en perjuicio de la libertad y en perjuicio de derechos humanos y muchas otras cosas. Hasta ahora los cambios han sido meramente cosméticos. Vamos a la pausa, de allá para acá volvemos nuevamente con don Ernesto Díaz Rodríguez, nuestro invitado, el secretario general del Alfa 66, organización que ha tenido toda una historia de lucha en nuestro hermano país de Cuba. Vamos a una pausa, volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo, que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria
es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, continuamos nuestra conversación con un distinguido visitante, don Ernesto Díaz Rodríguez, secretario general del Alfa 66. Como decía, organización cubana que de figuras de dirigentes cubanos que luchan desde hace mucho tiempo por un cambio en el régimen, en las cosas en el amigo país de Cuba. Sí, en un momento plantaron cara como resistencia armada, básicamente. Así es. Ahora yo supongo que habrá registrado algunos cambios, como decía don Ernesto. Don Ernesto, ¿en qué tiempo fue fundada la organización y quién fue el mentor? Bueno, la organización fue fundada en el año 1961 y el mentor fue el grupo que habían luchado contra la dictadura de Fulgencio Batista en las montañas del Escambray. La oficialidad del Segundo Frente Nacional del Escambray, que había salido de Cuba el 25 de enero de 1961 y que permanecieron durante algunos meses en un campo de concentración en McAllen, Texas, luego de su liberación. Pero hubo algunos de sus fundadores que participaron con Castro también en la Sierra Maestra, y después, entonces, ante el entender que las cosas no eran como esperaban, entonces cambiaron y se metieron a luchar en contra de él. Había también... Sí, fundamentalmente eran altos oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray. No lucharon precisamente en la Sierra Maestra, ellos lucharon en la cordillera central de la isla, y desde mucho tiempo había sus discrepancias. Habían sus discrepancias porque ellos habían luchado contra Batista por llevar a nuestro país un gobierno de derechos, un gobierno de decencia, un gobierno con posibilidades para todo el pueblo, y por estar cerca de Fidel Castro y de su sistema que acabó de implantar, pudieron percatarse. Pero inicialmente se pensaba que Fidel Castro era eso, o significaba eso. El cambio de estrategia, si se quiere, o de planes, fueron otros después. Bueno, pues su historial de mentiras comenzó a raíz del mismo ataque al cuartel Moncada, en su manifiesto, de sus declaraciones de principios, etcétera, etcétera. Y después continuó diciendo que la revolución era verde como las palmas, que Cuba había luchado por una verdadera democracia, que no tenían visiones del poder. Verde como era. Y aquello de que cuando bajó con un crucifijo y después se lo quitó, ¿qué fue lo que hizo con el crucifijo? ¿Cuándo? Cuando bajó con un crucifijo. Oh, sí. No sé si él personalmente tenía el crucifijo, pero sí los hombres que lucharon con él, como una tradición. Era creyente en ese momento, se presentaba como creyente, después cambió. Él estudió en escuelas religiosas, en las escuelas maristas, etcétera. Pero, bueno, la historia ha demostrado que Fidel Castro ha sido un farsante durante toda su época. Fidel Castro tenía una historia gangsteril antes de iniciar este proceso de la lucha por ¿Gangsteril por qué? Porque sus permanencias en la universidad, sus permanencias con los grupos de eso se comenta, yo no sé. ¿Y no serían inquietudes políticas también, aunque quizás después se distanciaran de las de otros? O sea, que los grupos en ese momento en Cuba tenían facciones armadas, mafarras. Sí, porque yo recuerdo, porque aquí, por ejemplo, en la historia nuestra, en un momento determinado a los combatientes del este le pusieron el mote de guerrillero, en vez de guerrillero, de gavillero. Oye, sí. Que cometían gavillas, hacían gavillas. O sea, mire, hay veces que ocurren esas cosas. Yo diría que desde mi percepción, habían intereses políticos
pero no intereses políticos por llevar la felicidad y el progreso a nuestro pueblo, sino intereses políticos para permanecer bajo el control de la nación, para enriquecerse ilegalmente, porque nadie puede dudar la corrupción que ha habido en este proceso revolucionario, entre comillas, de Cuba durante tantos años. La revista Forbes, una prestigiosa revista economista, dio a conocer por investigaciones de ellos una cifra millonaria, multimillonaria, que Fidel Castro poseía casi $1 billón. Entonces, ¿y dónde manejaba esos dineros? ¿Internamente o fuera del país? Yo no tengo detalles de cómo manejaba el dinero, pero sí otros que estuvieron muy cerca de él han dado noticias en conferencias, etcétera. Pero sin que vayamos a una investigación, sabemos de todos los privilegios que están disfrutando en la actualidad. El hijo, los nietos de Raúl Castro tienen yates lujosos, poseen residencias súper lujosas. ¿Y la revolución aceptaba eso? Bueno, la revolución lo acepta dentro del clan familiar y dentro de los gobernantes. No, fuera de ellos han sido muy capaces de distribuir la pobreza, una pobreza mayoritaria para todo el y de la riqueza, ¿hay evidencia realmente de esos manejos del clan, como usted decía? De manejo de riquezas, ¿hay evidencia de esas cosas más o menos? Por supuesto, porque no hay control, no hay control. El control lo tienen ellos, no, en Cuba no da una información realística de la situación del país y se sabe cómo viven todos ellos, cómo viven, cómo su familia, en fin. Creo que si ha habido alguna duda, con el futuro se podrá conocer el día que Cuba sea libre hasta dónde alcanzaban las riquezas. Hay un compañero de prisión mío que fue comandante del ejército de Fidel Castro y él dice que personalmente él le conoció 35 residencias a Fidel Castro. Mientras el pueblo, los matrimonios se casaban, se divorciaban y tenían que cortar un cuarto a la mitad con paravanas, etcétera, para poder seguir subsistiendo. Y conocí inclusive a oficiales del gobierno, militares, que tenían una situación terrible familiar porque no tenían disposición donde vivir. Claro, ellos no estaban a la altura de los que poseían esas grandes riquezas. ¿Y esas tantas viviendas no sería por razones de seguridad para mudarse del sitio? Puede haber sido, pero hay que tener en cuenta, si tu pueblo no tiene ni un cuartucho donde vivir decentemente, una familia, no hay necesidad de tener 35 residencias y todo el lujo que era. A propósito de eso, yo recuerdo que se atribuía a que el bloqueo era el causante de que Cuba no tuviera el desenvolvimiento económico que se merecía y que necesitaba, y que decían algunos que realmente el bloqueo lo que hacía era afectar realmente al pueblo, que no era atacar al régimen, sino afectar en sentido general. ¿Ustedes siguen manteniendo la idea de que el bloqueo era conveniente y era necesario, se justificaba? Desde mi punto de vista, el bloqueo es uno de los mitos más de la revolución, de los Castro. ¿Por qué? Porque a través de los años ellos han estado comerciando con el resto del mundo, han estado recibiendo ayuda del resto de los países capitalistas, inclusive del mundo, lo que han sido muy malos administradores. Durante mucho tiempo la Unión Soviética le estuvo cediendo a cambio de enviar cubanos humildes, disfrazados de mercenarios a hacer guerras en Angola y en otros lugares, mientras los soviéticos les daban 4.000, 5.000 millones de dólares todos los años, y ese dinero se derrochó, ese dinero se perdió. Estados Unidos hasta hace solamente muy poco tiempo fue uno de los países que más comercio tenía con Cuba, que más ayuda agrícola en medicamentos proporcionaba a Cuba. Y el bloqueo, ya yo lo he explicado con anterioridad, no tenía nada que ver con la libertad de Cuba. El bloqueo es una medida del gobierno de los Estados Unidos porque Castro incautó sus propiedades sin ninguna compensación económica
Y el Congreso de los Estados Unidos y el Senado hicieron una resolución y impusieron esas limitaciones a Fidel Castro, pero han estado comerciando con el resto del mundo. Ahora mismo están recibiendo, a cambio de su subversión en Venezuela, están recibiendo cuotas de centenares de millones de barriles de petróleo. Ya se ha restringido eso, pues ni los venezolanos tienen... Claro, se le ha restringido porque Venezuela ha seguido el modelo de Cuba y se ha destruido igual que ellos destruyeron a Cuba. Deuda con Venezuela a propósito de esa ayuda o suministro de combustible. Sí, o era donación. No. Cuba, usted mencionó hace poco la ayuda médica en República Dominicana y otros países. Eso es uno de los grandes negocios que tenía o que tiene el régimen de Cuba. En Brasil había una cantidad de médicos y el gobierno de Cuba recibía por concepto de ese trabajo esclavo a sus médicos 11.000 millones de dólares todos los años aproximadamente, mientras esos médicos recibían de pago solamente una miseria. Es un negocio que ha exportado el gobierno de Cuba para buscar divisas y para tratar de escapar en su mala política, tener esos dólares. Cuando Fidel Castro triunfó en Cuba, o su gobierno, o tomó el poder, porque yo no creo que hayan triunfado, porque ha sido un fracaso todos estos años de revolución. En Cuba existían 152 ingenios azucareros. En la actualidad quedan 8. Han destruido todo. ¿Y qué pasó con los otros? Los destruyeron, como lo han destruido todo. Por ejemplo, los campos de caña, ¿qué pasó con aquello? La gente que vivía en los bateyes, ¿qué pasó con esa gente? O sea, ¿cuál es el medio de producción de esa gente? Diversificación de cultivos. ¿Hubo diversificación de cultivos o qué pasó? ¿O pasó como los de aquí, que aquí se fueron a pique los ingenios también? Que quisieron controlarlo todo, quitaron la iniciativa privada y el final fue ese, el desastre económico en nuestro país. En nuestro país, un país donde tiene una naturaleza bendecida por Dios, donde hay una riqueza en las tierras, donde el pueblo de Cuba se abastecía, por lo menos de una gran parte de sus productos alimentarios. Hoy tienen que exportar hasta el azúcar. ¿Qué produce Cuba entonces hoy? Nada, produce subversión, produce terrorismo, produce odio. Es una maquinaria de crear odios a nivel continental. La situación es esa. ¿Todavía sigue habiendo exportación de revoluciones en Cuba? Bueno, ahora tienen más limitaciones, hay más control porque los pueblos de América Latina se están dando cuenta de que esa no es la solución para el bienestar de los pueblos, pero tenemos la exportación en Venezuela, tenemos la exportación de la Revolución Cubana, en Nicaragua tenemos la cantidad de víctimas que hubo en El Salvador durante las guerras de El Salvador. ¿Todas esas cosas usted cree que son influidas por Cuba? No. ¿Por el régimen cubano? Influidas no, fueron manipuladas por Cuba. Ahí se entrenaron guerrilleros, se entrenaron todo tipo de personas que iban a ser incondicionales o afines a la Revolución Cubana, y lo que llevaron es la miseria, el caos. Venezuela. Da ganas de llorar la situación de Venezuela. Un país rico, el país más rico posiblemente de América Latina, con una abundancia de petróleo, con una abundancia de riqueza, y hoy está casi al nivel de Haití en cuanto a la pobreza que han llevado. En cierta apertura ya no hay tanto preso político, se dice. En Cuba, sí, en Cuba no hay tanto como en la época cuando Basilio, cuando José Manuel y yo estábamos en prisión. En esa época hubo aproximadamente hasta 15.000 prisioneros políticos. Hoy, en la actualidad, esa cifra se ha reducido, pero todavía quedan prisioneros políticos. No sé una cantidad determinada porque ellos ocultan ¿Los viejos esa presos cifra. políticos o hay nuevos presos políticos? Hay nuevos presos políticos. Cuba, de las cosas que ellos han producido constantemente, es la producción de presos políticos. La producción de presos políticos porque hay... ¿Y hay razones para que hayan presos políticos en esta? Por todavía? supuesto que no hay razones.
no hay razones para que haya presos políticos, como no hay razones para que exista un sistema represivo como el que tenemos en nuestro país. Vamos entonces, don Ernesto, a la última pausa para ver, usted dice, el sistema represivo como que hay en Cuba, para ver si realmente no ha habido ligeros matices, ligeras diferencias, algunos cambios, porque yo tenía entendido que se estaba como una especie de etapa de transición. Eso era lo que se daba a entender. Se estaba proyectando una posible primavera. Exacto, y sin embargo, como usted plantea las cosas, parece que todavía todo sigue igual. Vamos a la pausa con su anuencia. De allá para acá volvemos con nuestro distinguido invitado del día de hoy. Vamos a la pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación y ya en la etapa final con don Ernesto Díaz Rodríguez, el secretario general del Alfa 66. Uno dice que los presos políticos continúan siendo un elemento. Sí, cuando fuimos a la pausa dejamos planteada la inquietud. ¿Qué diferencia ha habido, qué mejoría ha habido o qué tanto se ha estado vendiendo lo que no es con respecto a el manejo del régimen cubano que tiene un nuevo presidente, un presidente más joven y que se entendía que así como con la sucesión de Raúl en el poder iba a comenzar una apertura. Él anunció algunas políticas, algunas decisiones que se parecían a apertura y ya con la instalación de un presidente más joven, presidente en este caso civil, se entendía que esa transición había comenzado. Entonces, no es así o realmente se ha vendido lo que no es. ¿Sigue siendo Cuba lo mismo? ¿O en qué finalmente ustedes aspiran o esperan que va a producirse en Cuba? Yo creo que hay una continuidad de la represión de alguna forma en Cuba. Ellos están enfermos de poder, ellos quieren continuar indefinidamente en el poder y el hecho lo demuestra que este nuevo presidente, que no tiene ningún carisma, todo parece indicar, este nuevo presidente ha sido... Es Raúl que está detrás de él. Asignado de dedo por el propio Raúl Castro. Raúl Castro
en la realidad es quien sigue mandando en Cuba. Él mantuvo los controles del Partido Comunista, su hijo es un alto oficial del ejército, ellos mantienen la represión, ellos mantienen el encarcelamiento por cualquier razón. Ahí tenemos el ejemplo de las damas de blanco, unas mujeres pacíficas, infelices, que están luchando exclusivamente por la libertad, o si no la libertad, por el mejoramiento de las condiciones de sus seres queridos que aún están en prisión. Y las golpean todos los domingos, las arrestan, las arrastran por la calle. Es criminal lo que están haciendo. En Cuba se está golpeando. En el trato a las mujeres de blanco tampoco ha cambiado. Eso sí. Nada, eso continúa igual. En Cuba se está golpeando a los ciudadanos con toletes, con palos, por cualquier cosa. Están enfermos de poder, están enfermos de represión, están enfermos de odio. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar en Cuba. ¿No será que ellos tienen temor a que se les vaya el control de las manos, que si producen alguna apertura puedan perder el control? Por supuesto que esa es la razón. Es la razón. Ellos no quieren hacer ninguna concesión hacia la democracia, hacia que el pueblo tenga más libertades de expresión, que tenga más libertades de creación, porque eso pone en riesgo su permanencia en el poder ilimitado. Hablemos de la película. Hay una película sobre los prisioneros políticos en Cuba. Yo trabajo en la filmación de una película sobre la historia de los presos plantados que pasaron largos años en prisiones en el régimen de Fidel. Tiene una gorra ahí. Sí, los plantados. ¿En qué consisten los plantados? Este es un viejo sueño que comenzó hace 20 años y hemos estado tratando de que la realidad del presidio político plantado de Cuba salga a la luz pública, que se conozca hasta qué nivel alcanzó esa tragedia humana y hasta qué nivel también alcanzó el valor de esos prisioneros políticos, su forma de enfrentarse con las manos desnudas, con sus ideas, con su vocación de libertad al sistema, que despreciaron la posibilidad de acortar su tiempo en la cárcel por tal de no ceder a sus principios, de no ceder a su ideología, de no aceptar humillaciones por parte del gobierno. Entonces, luego de 20 años de intentos, nosotros conseguimos que un cubano valeroso, que afortunadamente por su inteligencia ha logrado hacer fortuna, que es el empresario Leopoldo Fernández Pujal, dueño de la cadena Telepisa en España y dueño también de una empresa de telecomunicaciones. Él ha hecho una donación millonaria, todo el dinero que sea necesario para la realización de ese largometraje. Él ha estado... ¿El largometraje es ficción o documental? Es una mezcla, es una película que trata aspectos de ficción, pero dentro de la realidad histórica. Yeah. Entonces su director... ¿Dónde la van a filmar? La están filmando en la actualidad en Miami. Su director, Lilo Vilaplana, fue el director del serial El Capo, que tuvo mucho éxito en América Latina. Cubanos, los escenarios, ¿dónde los van a escoger? Hay un edificio donde se han creado o se han construido. Se han ambientado, ahí están las celdas de castigo, ahí están los calabozos de tortura, ahí está todo lo que se necesita para mostrar esa realidad. Se han mezclado... Lo que faltaría serían las figuras del régimen. Se han mezclado experiencias de los prisioneros políticos plantados y también se han mezclado historias de la represión. Y uno de los personajes más importantes es un militar que fue muy represivo en prisión y ahora en esa historia va a quedar testificada toda su criminalidad, que es la representación del régimen comunista de Cuba. ¿Ese militar murió ya? Ese militar es vivo todavía. ¿Está vivo? ¿Y está activo? Está activo todavía. ¿Sigue reprimiendo todavía? Sigue reprimiendo. No es suficiente con los años que lleva reprimiendo. Entonces hay escenas muy fuertes. Por ejemplo, en Isla de Pino, en el presidio Isla Modelo,
el régimen de Castro había creado una especie de pequeña laguna donde desembocaban todos los excrementos de las circulares donde estaban retenidos los prisioneros, etc. Y como castigo los prisioneros los hacían sumergerse a base de golpes, de golpizas terribles dentro de esos excrementos. Ese es uno de los castigos que ellos hacían a los prisioneros políticos. Hay partes en la película, los fusilamientos, que sabemos que en la prisión de La Cabaña y en otras prisiones de Cuba se llevaron a cabo una cantidad excesiva de fusilamientos, casi hasta alcanzar la cifra de 6.000. ¿Eso usted cree que ha cambiado o se reafirma que todavía hay fusilamiento ahí? Bueno, hasta el momento creo que los 3 últimos que fusilaron eran unos jóvenes que trataron de escapar en una embarcación y el propio Fidel Castro dio las órdenes de fusilarlo como una medida de escarmiento. Y hay otros sistemas de aniquilamiento y de terror que no es precisamente los aniquilamientos. Ahí tenemos el caso del remolcador 13 de marzo, que un barco cargado de mujeres, de niños, y lo golpearon, le echaron chorros de agua de barcos de ellos, todo organizado por el gobierno, y hubo casi una treintena de víctimas, entre ellos niños y mujeres, que les arrancaban los niños con chorros de agua de los brazos. Eso es una de las prácticas de terrorismo. Don Ernesto, ¿qué tanta incidencia ha tenido que ver, por ejemplo, los organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de carácter político, de sociedad civil, para hacer que las cosas cambiaran de alguna manera en Cuba? Yo recuerdo aquella famosa expresión del Papa Juan Pablo II cuando fue a Cuba, que hablaba de que Cuba se abriera al mundo y que el mundo se abriera a Cuba. Realmente esas cosas no surtieron el efecto que se esperaba, o que, como le decía, ¿qué tanta incidencia o influencia ha habido oídos sordos en el régimen cubano? Sí, hubo una parte funcionó. O sea, el mundo se abrió a Cuba, sí, pero Cuba permaneció cerrada al mundo, permaneció cerrada porque sus intereses es el poder. Ya lo he repetido, están enfermos de poder y consideran ellos que si hay una apertura, que si en Cuba hay la posibilidad de ceder a que el pueblo, igual que el pueblo dominicano, igual que todos los pueblos libres del mundo, puedan seleccionar a su voluntad a sus gobernantes, ellos por supuesto que no van a ser reelegidos, van a perder ese poder, todos esos privilegios. Y precisamente una de las razones que me ha traído aquí a este país es el amor que sentimos los cubanos por el pueblo dominicano, y queremos que el pueblo, este pueblo inteligente, sepa en las próximas elecciones escoger aquel candidato que ellos consideren que va a traer la paz, que va a traer el bienestar, que va a traer aquí, por supuesto. Bueno, ojalá y que Dios lo oiga y que no se dejen, que no hagan trampa, que no se dejen engañar, que no se dejen engañar más por esa propaganda falsa del régimen de Cuba, de todas esas bondades. No, que busquen la realidad dominicana y que trabajen todos juntos, que marchen hacia adelante, hacia un futuro de paz, hacia un futuro de felicidad y hacia un futuro de bienestar para esta nación a la que tanto queremos los cubanos. Finalmente, la gente de Alfa 66 sigue pensando igualito que aquella vez, entiende que no ha habido mejoría, que no ha habido cambio, que los años han pasado y que todo ha seguido igual. Bueno, en Cuba, por supuesto, porque es la realidad, pero eso no indica que nosotros estemos cerrados nuestras mentes exclusivamente a una lucha armada, no. Nosotros estamos abiertos a todas las opciones dignas, a todas las opciones decentes, no a tramitar nosotros el cambio directamente con los opresores de Cuba. Con ellos no se puede dialogar, con ellos no se puede hacer concesiones. La libertad de Cuba está en manos de nuestro pueblo, y el día que nuestro pueblo se decida, que prácticamente se ha venido deslumbrando en los últimos tiempos, que están hastiados ya, que están cansados de que como beneficio se les otorgue una botella de ron para que estén contentos, satisfechos, y ese pueblo se decida a salir a las calles todos unidos, vamos a conquistar la libertad de nuestra patria. Bueno, don Ernesto, gracias por estar con nosotros. Ernesto Díaz Rodríguez ha estado con nosotros
Gracias por... Desearle felicidad en su cumpleaños. En su cumpleaños. Que no nos advirtió, pues si hubiésemos 80. preparado un bizcochito, pero... Vamos a desearle 80 más, Sí. aunque nada más sean 40, pero que desearle aunque sean 80 más. Así es. Gracias a él, gracias a José Manuel Pérez Hernández, que nos ha servido de anfitrión este día. Don Basilio Guzmán, que también anda por aquí. Y otros compañeros. ¿Y? Ramón Santos, Ramón el delegado de Alfa 66 en Puerto Rico. Delegado de Alfa en Puerto Rico. Así. Bueno, pues que pasen buenos días aquí, bien, esta estadía, los días que vayan a estar por aquí. Y vamos a repetir esta conversación con nuestro distinguido invitado del día de hoy a las 11:30 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.